Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, tenemos un compromiso con cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de su emisora Vino Nuevo Radio en la internet y también a través del video por medio del perfil de Facebook Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. En esta noche, como todos los domingos, estamos estudiando al apóstol Pedro, pescador, discípulo y apóstol. Y hoy corresponde la segunda parte de el tema que iniciamos hace 15 días, porque hace 8 días estuvimos haciendo un paréntesis con motivo de la celebración del Día de la Madre y un tema alusivo a la fecha. Hoy corresponde la segunda parte de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Ya estamos estudiando las cartas del apóstol Pedro que se encuentran al final del canon bíblico. Nos corresponde entonces hablar acerca de la segunda parte del primer capítulo de la primera carta. ¿Qué le parece si antes de que continuemos elevamos una oración al Señor? Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, estamos presentándonos en esta noche agradeciendo la oportunidad de servirte, el privilegio que nos das de ser embajadores tuyos, de traer tu palabra, y te damos muchas gracias, Señor, por ese enorme privilegio que nos das, por aquellas personas que en este momento van a escuchar o van a ver el video de este mensaje, que hasta ellos llegue tu bendición, que sean edificados a través de la palabra que viene del cielo. Tu Espíritu Santo, Señor, pedimos que nos guíe a toda verdad y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos estudiado domingos anteriores la biografía del apóstol Pedro. Pedro es el discípulo que más se parece a usted y a mí, con esos altibajos que Pedrito tenía mientras estuvo siendo discipulado por Jesús. Una vez que Pedro se convierte en apóstol, después de la ascensión de Jesús, Pedro cambia radicalmente. Ya no es aquel hombre impetuoso, ya no es aquel hombre que decía lo primero que se le ocurría, ya no era tan carnal en cuanto a sus aseveraciones, y lo vemos reflejado en sus cartas. Pedrito escribió 2 cartas, las cuales nos ha llegado y se encuentran dentro del canon bíblico de los 66 libros que tiene la Biblia. El primer capítulo de la primera carta de Pedro lo hemos titulado La esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento, y hace 15 días iniciamos este estudio y estuvimos hablando de que Pedro escribe 2 cartas. La primera tiene 5 capítulos y la segunda tiene 3 capítulos. La primera está dirigida a cristianos, judíos y gentiles, igual que la segunda. Ambas cartas fueron escritas en la época de persecución de Nerón, allá por el año 64-67, en la cual Pedro también muere durante esta tribulación sobre los cristianos. La primera carta fue escrita para aquellos cristianos que estaban atravesando duras pruebas. Por eso es que la primera carta de Pedro es muy importante recomendar que sea leída por aquellas personas que están pasando tribulación, que están pasando angustia, que están siendo probados por el Señor. Es una carta muy hermosa de un hombre que también tuvo que soportar muchas pruebas
y que Pedrito entendía muy bien lo que era sufrir por la causa de Cristo. Por eso es que esta carta es muy necesaria en estas épocas en que estamos viviendo muchas depresiones, muchas interrogantes, muchas incertidumbres. Y es una carta que anima, una carta que refresca, una carta que fortalece. La segunda carta del apóstol Pedro, que cuenta con 3 capítulos y que esperamos en el Señor verla en su oportunidad, tiene que ver con una ayuda, por decirlo de alguna manera, que el apóstol Pedro hace en esa segunda carta para que los cristianos evitemos descarriarnos a través de los falsos maestros que muchas veces están dentro de nuestras mismas iglesias. Entonces la segunda carta tiene que ver con una advertencia muy seria del apóstol Pedro referente a los engañadores, a los falsos maestros y a todas esas sectas que se levantan en contra de la verdad de la palabra del Señor. Los primeros 9 versículos que pudimos ver en la sesión anterior, Pedro hace un énfasis en el futuro glorioso del creyente y no en los padecimientos temporales del presente. Pedro compara lo que usted y yo tenemos que sufrir en esta vida durante los años que nos dé el Señor contra la eternidad y el futuro glorioso que nos espera a todos aquellos que logremos vencer en este mundo tan tortuoso. Pero también muy importante, Pedrito nos ha venido hablando acerca de la protección de Dios sobre sus hijos e hijas hasta que llegue el día de la salvación. Pedro escribe en esos primeros versículos cómo el Señor protege a su pueblo en medio de la aflicción. Pero hay algo en lo cual Pedro es categórico, y es que sin sufrimiento y sin dolor, hermano y hermana, no puede haber gloria. Sin sufrimiento y sin dolor no vamos a poder alcanzar la gloria eterna. Por eso la Biblia dice, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Pablo dice allá, por Hechos capítulo 20, que para poder llegar al cielo hay que atravesar muchas aflicciones. Y yo sé que usted que me está escuchando y me está viendo puede dar razón y fe de que efectivamente es así. Continuamos entonces en esta noche con la segunda parte de esa primera carta del apóstol Pedro y el primer capítulo, y nos vamos inmediatamente al versículo 10 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro para continuar con el tema del sufrimiento del cristiano. Dice el apóstol Pedro: los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, dice, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban, dice Pedro, descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, dice Pedro, sino para ustedes. Y cuando Pedro dice ustedes, hermano y hermana, se refiere a usted y se refiere a mí. Lo que los profetas vaticinaron en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías fue refrendado por los apóstoles del Nuevo Testamento como hechos cumplidos, profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas y ratificado por los apóstoles. Y aquí hay algo muy interesante de lo que Pedro nos está diciendo, y tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Y es que los hijos e hijas de Dios de esta época estamos viviendo lo que llamamos un intervalo de tiempo. Estamos en una posición única y estratégica como no la tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, porque nosotros estamos situados en una época entre el sufrimiento de Cristo, que se encuentra en el pasado, y la gloria de Cristo, que todavía se encuentra en el futuro. Usted y yo estamos en un interín entre la primera venida de Jesús
y la segunda venida de Jesús. ¿Y por qué esto es importante? Ya Pedro, en sus primeras predicaciones como apóstol, allá en Hechos capítulo 3, había hecho referencia a este tema. Pedrito decía en el versículo 19 de Hechos capítulo 3, por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías, que desde el principio Dios había decidido enviarles. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo, dice Pedro, hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Eso también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Entonces, en las primeras predicaciones como apóstol, ya Pedro venía diciéndonos lo que ha ratificado en su carta, y es que usted y yo estamos en el interín de su primera y segunda venida. Y dice Pedro que Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que todas las cosas sean hechas nuevas. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 12 al 13, nos dice: pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios, y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. O sea, hermano y hermana, estamos viviendo un tiempo de espera. Estamos viviendo un lapso, un intermedio entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús, en la cual el Señor está esperando que Dios derrote a todos sus enemigos. Y también dice el apóstol Pablo, refutando este concepto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 25, luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes, y le entregará el reinado a Dios el Padre. Cristo reinará, dice Pablo, hasta que haya vencido a todos sus enemigos. Entonces, lo dice Pedro en su carta, lo había dicho recién iniciando su predicación como apóstol, lo ratifica el escritor de los Hebreos y el mismo Pablo en su carta primera a los Corintios. Jesús está en ese momento en un lapso de espera, mientras todos sus enemigos sean derrotados para venir a reinar por siempre. Entonces, usted y yo estamos en una posición tan estratégica y tan importante como ningún hombre y ninguna mujer ha estado en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay un deber, hermano y hermana, que usted y yo somos llamados a cumplir en este compás de espera. El mismo apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículo 13 al 15, lo dice. Por eso, dice Pedro, estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Número 1. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Y número 2. Sean hijos obedientes. No hagan todas las cosas malas que hacían antes, cuando vivían sin conocer a Dios. Más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. Entonces, en este intervalo, en ese compás de espera, hay un llamado del apóstol Pedro para que el pueblo del Señor se mantenga puro, se mantenga santo, esté presto para la venida del Señor, que puede ser en cualquier momento. Pero también somos llamados en ese lapso de tiempo para predicar esas buenas nuevas. El Señor no ha venido todavía por segunda vez. Y si no ha venido por segunda vez, quiere decir que todavía hay esperanza. ¿Y esperanza de qué? De que sus hijos, sus compañeros, sus vecinos, sus amigos, todos sus familiares puedan llegar al conocimiento del Señor Jesús a través del mensaje de las buenas nuevas que usted y yo estamos llamados a predicar. Ahora, hay un tema que el apóstol Pedro deja muy claro: sean hijos obedientes. Toda la Biblia, de tapa a tapa, habla acerca de la obediencia y de la desobediencia, los justos y los injustos, los que escuchan y hacen, y los que escuchan y no hacen.
Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor: obedece los mandamientos que te doy en este día. Si así lo haces, no solamente vivirás, sino que te multiplicarás y entrarás y poseerás la tierra que el Señor prometió a tus antepasados. Pero Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 dice: ten por cierto que si te olvidas del Señor y adoras en su lugar a otros dioses y te desvías por malos caminos, ciertamente perecerás. O sea, si obedeces se va a ir de esa manera, pero si desobedeces te va a ir de esta otra. ¿Y por qué la importancia de obedecer al Señor? Algo que muchas personas pasan por alto, amado hermano y hermana, es el alto precio que el Señor Jesús pagó por su redención y por la mía. No hay dinero en el mundo que hubiese pagado la posibilidad de que nosotros podamos ser nuevamente reconciliados con el Señor. Fue un altísimo precio el que se pagó, y por eso es que la desobediencia a ese regalo que Dios ha dado definitivamente será letal. No hay excusa para rechazar lo más importante que Dios hace para el hombre y la mujer. El problema más grande que usted y yo teníamos era precisamente que la relación con Dios había sido rota en el huerto del Edén. Y es a través de esa solución que el Señor da y ese alto precio que se paga, es que nosotros podemos nuevamente ser aceptos al Señor. El mismo apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: su rescate, hablando del suyo, del mío, porque hermano y hermana, usted y yo fuimos rescatados. Eso es algo que tiene que quedarnos totalmente claro. Usted y yo fuimos liberados. Usted y yo fuimos sacados del mundo por la misericordia de Dios. Nosotros hemos sido predestinados, llamados, convertidos, como lo vamos a ver ahora, en una nación santa. Y ese rescate, dice Pedro, no se pagó con cosas que se acaban, como el oro o como la plata, sino, dice Pedro, que se pagó con la preciosa sangre de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario es el pago que se da por el rescate suyo y mío, y es lo único que Dios va a aceptar como pago de esa redención. Y continúa diciendo el apóstol Pedro: a Cristo Dios lo había escogido desde antes de la creación del mundo, y Él apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Pedro vuelve a hacer otra vez un recordatorio de lo importante que fue el sacrificio de Cristo para nuestras vidas, y cómo el ser humano debería de estar agradecido por ese gran rescate que se hizo en favor de nosotros. Sin embargo, usted y yo sabemos, no todos quieren ser rescatados, no todos quieren ser liberados, no todos están dispuestos a dejarse ayudar. Y ese es el problema, el no permitir que ese sacrificio sea una realidad en esas personas. Lo único que espera para todos ellos es la condenación eterna. Rechazar ese rescate pagado con un alto precio, hacer un rechazo de esa magnitud, no generará absolutamente nada positivo para todas estas personas. Ya sabemos lo que al final de los finales les espera. El apóstol Pedro, que vivió durante 3 años con Jesús, dijo que el mismo Maestro era sin mancha y sin defecto, totalmente y absolutamente inmaculado, totalmente sin pecado. Así que nosotros tomamos en serio la opinión de Pedro, porque él estaba en una posición mucho mejor para juzgar la persona de Cristo, porque Pedro se había convertido en un testigo ocular de la vida y ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y por eso es que Pedro dice que es un cordero sin mancha.
En el versículo 22 y 23, Pedro entonces ahora nos empieza a hablar acerca de la parte relacional entre los creyentes. Cuando Pedrito nos dice, ahora que ustedes se han purificado porque obedecen a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense con todo corazón unos a otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. Recuerde, amado hermano y hermana, que su relación vertical, o sea, su relación entre usted y Dios, va a ser afectada por nuestra relación horizontal, o sea, con nuestros prójimos. Y dependiendo de cómo sea esa relación horizontal, así será el efecto que causará nuestra relación vertical. Hay personas que creen que simplemente tienen que estar bien con Dios y que a todo el mundo se lo lleve la trampa, y el asunto no funciona así. Si no amas a tu hermano, a quien ves todos los días, no puedes decir que amas a Dios a quien nunca ha visto. No puedes tratar a Dios de una manera y a tu prójimo de otra, porque el mismo Jesús resume el mandamiento, todos los mandamientos, toda la ley, todos los 630 preceptos que están en el Pentateuco, se resumen, dice Jesús, en uno solo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mi relación vertical es afectada por mi relación horizontal. Yo no puedo engañarme a mí mismo, no puedo decir que odio al prójimo, porque automáticamente lo estoy haciendo con el Señor. Si no amo a Dios y no amo a mi prójimo, estoy totalmente perdido. En el versículo 24 y 25 del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, nuevamente el apóstol retoma el tema de la fragilidad de la vida. Pedro está hablando del sufrimiento, de lo que cuesta seguir al Señor, de tantas tribulaciones y problemas que usted y yo tenemos que vivir en esta vida para alcanzar la meta gloriosa. Y el apóstol Pedro dice: todo humano es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pedrito está tomando una cita de Isaías, allá por el capítulo 40, versículos 6 al 8, y vuelve otra vez a postularla, vuelve a retomarla. Vea la importancia que tiene el Antiguo Testamento para Pedrito, que está en el Nuevo. Por eso es que él dice: la palabra del Señor permanece para siempre, pero el ser humano es tan frágil. Nos horrorizamos cuando vemos esos accidentes de tránsito. Una persona que sale para su trabajo, como si nada, presumiendo que va a ser un día normal, y nunca llega a su trabajo, muere en un accidente de tránsito, y ahí se acabó su vida. Porque, hermano y hermana, así es la vida humana, frágil. Su gloria, como la flor del campo, como la hierba que se seca, como la flor que se cae. Si pudiéramos entender realmente que somos como tamo que arrebata el viento, que en un abrir y cerrar de ojos todo se puede terminar, nos preocuparíamos más por vivir una vida más santa y más agradable a Dios. El problema es que el hombre y la mujer que no conocen a Dios se la juegan. Hoy no, mañana sí. Ay no, qué pereza. Dentro de unos 15 años, porque todavía soy muy joven. Uy no, porque si sigo al Señor, tengo que dejar a mis amigos y los hábitos que practico con ellos. Mejor otro día. Lo que no sabemos, hermano y hermana, es si ese otro día va a llegar. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos vuelve otra vez a decir. No nos juguemos el chance de pretender que va a ser mañana el día en que vengamos al Señor. Y recordemos, hermana y hermana, que lo que hacemos en vida determina nuestro futuro eterno. Así sean 20 años, 15 años, 60, 70 años, esos años que el Señor nos permita vivir en esta tierra,
Eso que usted y yo hagamos en ese mundo es lo que determina nuestro destino eterno. La palabra del Señor es la única que permanece para siempre. Una palabra que ha sobrevivido por los siglos a toda filosofía, a toda persecución, a todo tipo de críticas. Una palabra que sobrevive a la negligencia de predicarla como tiene que predicarse en los púlpitos, de enseñarla de la manera correcta como tiene que enseñarse. Ha sobrevivido a la duda, ha sobrevivido a la incredulidad, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Mi palabra no va a pasar. Cielo y tierra pasarán. Nos incorporamos inmediatamente a al segundo capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. El segundo capítulo lo hemos titulado El sufrimiento produce separación del mal. El sufrimiento produce una separación del mal. Empieza Pedrito en el primer versículo del capítulo 2 de la primera carta diciéndonos: por lo tanto, dejen de hacer toda clase de mal, todo engaño, hipocresía, envidias, chismes. Como niños recién nacidos, dice Pedro, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Hay otro llamado vehemente del apóstol Pedro, y recuerden que Pedro decía: yo no voy a cansarme de estárselo recordando siempre, yo voy a seguir de majadero, yo soy como el papá que le dice a sus hijos: pórtense bien, dejen de hacer tonteras, busquen a Dios, si hacen lo malo les va a ir mal, si hacen lo bueno les va a ir bien. Pedro es como un padre que está encima de sus ovejas, como el pastor que está encima de sus ovejas, encima de sus hijos, diciéndoles: dejen de hacer toda clase de mal, dejen de hacer engaños, dejen de hacer envidias, dejen de andar en chismes, busquen la leche pura de la palabra. ¿Cómo necesitamos, hermano y hermana, hoy en día seguir martillando sobre estos conceptos? Dejen de estar haciendo lo malo. Sin embargo, es una lástima como a muchas personas les entran por un oído y les sale por el otro. Es una lástima cuando hablamos con nuestros hijos respecto a las consecuencias que pueden acarrear cualquier acto que ellos cometan en contra de Dios. Y qué tristeza es que les entren por un oído y les salga por otro. Así es el mundo allá afuera. Es una lástima. La gente está más pendiente de un montón de situaciones que cada día los alejan más de Dios. Y usted lo ve así. Usted lo ve en las redes sociales. Más pendiente del último video que sacó un grupito musical de otro país. Más pendiente de una fotografía de su actriz principal. Más pendiente de tantas cosas mundanas. Y no le quieren poner atención a lo que es importante. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir predicando, tenemos que seguirlo enseñando, porque para eso hemos sido llamados. No hay garantía de que el mundo nos va a escuchar, pero hermano y hermana, tenemos que matricularnos con la causa de Cristo, tenemos que apropiarnos la causa de Cristo. Hoy más que nunca lo que menos tenemos que hacer es perder tiempo, y hay que seguirle diciendo a la gente como Pedro lo hacía: apártense del mal, apártense del engaño, apártense de la hipocresía, dejen las envidias, dejen los chismes, busquen la palabra, porque es a través de la palabra que creceremos, dice Pedro, en nuestra salvación, ahora que usted y yo hemos probado lo que es bueno. E inmediatamente Pedro nos habla de lo que éramos antes y de lo que somos ahora, porque hermano y hermana, cuando venimos a Cristo ya no somos los mismos. Si seguimos siendo las mismas personas de antes, hay algo que no está bien.
si seguimos siendo los mismos que éramos antes de venir al Señor, no nos ha amanecido. Hay algo como que no está carburando. Entonces, antes y después, ¿qué lo marca? Lo marca Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que abandonar del viejo hombre? Veámoslo en el siguiente segmento, después de esta breve pausa. Ya volvemos. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos la preferencia de cada uno de ustedes que están conectados en esta noche a través del audio y el video en este su espacio En Paz Me Acostaré. Hoy domingo estamos hablando acerca de la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Está el apóstol Pedro a través de sus cartas hablándonos acerca de la importancia que es sufrir por la causa de Cristo, y que este sufrimiento temporal no tiene ninguna relación, no se asemeja en nada. Esta temporalidad de angustias y tristezas no se comparan con la gloria eterna que el Señor le tiene preparado a usted y a mí. Nos dice en el inicio del capítulo 2 que nos alejemos de todo aquello que nos aleja de Dios. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 25, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Por eso, desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Igualmente como Pedro lo hace, Pablo también lo hace. Esos son dos misioneros, son apóstoles, son pastores, fundaron iglesias, evangelizaron en muchos lugares y más que nada están preocupados por todas aquellas ovejas del redil del Señor. Y dentro de los llamados importantes, categóricos, necesarios que ellos hacen, es dejar el pasado viejo hombre que fuimos antes, despojarnos de ese viejo hombre. ¿Y por qué tenemos que despojarnos de ese viejo hombre? Porque el mismo apóstol Pablo lo dice en Efesios: está corrompido por los deseos engañosos. Y entonces lo primero que nos manda a desechar es la mentira. Ojalá en esta noche, hermano y hermana, podamos poner atención a lo que el Señor nos está hablando y demanda que usted y yo dejemos atrás. La idea es acercarnos más al Señor, buscar más del Señor, tener un conocimiento, una relación más íntima con Dios día a día, pero no podemos tenerla cargando ese viejo hombre que está lleno de maldad y que está corrompido por la perdición de hábitos que antes hacíamos y que una vez que hemos venido a Cristo ya no los hacemos. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículos 7 al 8: extirpen. ¿Qué es extirpar? Es quitar, es cortar. Cuando usted le extirpan una parte de su cuerpo porque está dañada, lo que hacen es cortársela. Entonces hay un llamado para extirpar la vieja levadura. Hay una analogía con la levadura que leuda el pan y que lo hace crecer. Aquí está hablando de la levadura en un concepto negativo, porque el mal tiende a crecer y a leudar todo el cuerpo y a dañarlo totalmente con la corrompición. Entonces el apóstol Pablo dice: extirpen la vieja levadura para que sean una masa nueva, como panes sin levadura, que es lo que ustedes son. Cristo, nuestro Cordero, ya fue sacrificado por nosotros, así que regocijémonos en nuestra Pascua, no con la vieja levadura, con sus malicias y perversidades, sino con pan sin levadura,
que es la sinceridad y la verdad. Nuevamente el apóstol Pablo nos dice de qué cosas tenemos que alejarnos, de la mentira, de la malicia, de todo aquello que nos corrompa y que nos aleje de Dios. Hermano y hermana, hay que poner atención, porque si no lo hacemos, el día de mañana el Señor lo va a demandar, va a buscarnos y nos va a decir el 22 de agosto a las 8:35 de la noche, se te dijo, deja el viejo hombre, pero no quisiste hacerlo, sabías que tenías que hacerlo y no te dio la gana. Bueno, entonces por no haber puesto atención, apartaos al lago de fuego eterno, donde van a morar por siempre aquellos que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso es importante poner atención a la palabra del Señor. Y es que, hermano y hermana, es muy importante hablar acerca de esos temas, de la malicia, hablar acerca del engaño, hablar acerca de la hipocresía. Usted sabe que la malicia, como tal, es un espíritu que no quiere perdonar, que el engaño implica usar un ingenio para dar una buena impresión a alguien. Le mentimos a las personas realmente quiénes somos. La hipocresía es aparentar algo que ni usted ni yo es, y esas son cosas que a Dios le desagrada. Y peor cuando difamamos a alguien, porque lo que hacemos es desacreditar a otras personas. Y por eso es que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, es imprescindible que nos alejemos de todas estas cosas. No existe un crecimiento, según nos dice el apóstol Pedro, sin la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, si usted no medita en la Biblia, si usted no le pide al Espíritu que le revele la verdad que se encuentra en las páginas de las Escrituras, hermano y hermana, no puede crecer. El Salmo 42, versículo 1 dice, así como un venado desea el agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Vean el anhelo que tiene el salmista de buscar a Dios, como un venado sediento, desesperado por agua. Ojalá ese mismo desespero lo tengamos usted y yo por la palabra del Señor. Así como los niños recién nacidos desean la leche pura, cada creyente debería también tener ese anhelo por la palabra del Señor. Esta analogía del bebé es muy interesante y muy adecuada para describir lo que se espera del Hijo de Dios. Cuando el niño, usted que ha tenido hijos, o usted que conoce de bebés, cuando el niño lleva ese biberón a su boca, es interesante cómo empieza a mover sus extremidades, cómo todo su cuerpo empieza a moverse, aferrándose a ese biberón, a ese chupón. Qué positivo sería si los creyentes en el Señor manifestáramos ese deseo ferviente de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de poner atención a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Por eso yo ratifico que es nuestro compromiso en este espacio, en paz me acostaré, que 4 días a la semana usted, hermano y hermana, escuche, reciba palabra verdadera del Señor, amparada 100% a las Escrituras. Líbranos, Dios, que lo que enseñemos en este foro no esté ajustado a lo que el Señor ha establecido y quiere comunicarle a su pueblo. Nos interesa sobremanera que no solo se escuche, sino que también se atienda y se aplique la vida diaria, porque a eso nos ha llamado el Señor. No podemos ser oidores olvidadizos, tenemos que ser oidores hacedores. Es la única manera de poder salir adelante en medio de tanta mentira, de tanta falacia, de tanta tontera que está proliferando en este momento, hermano y hermana, por todo lado. Es terrible los engaños y las artimañas que el enemigo está tejiendo como nunca en la historia, en las redes sociales, en todo el internet, en la televisión. Y los únicos que pueden rebatir todo este mentidero son los hijos de Dios que están ajustados a la palabra. En nuestro llamado también vehemente para que usted ame las Escrituras y que venga
a ellas con todo corazón deseoso de aprender. El apóstol Pedro continúa el capítulo 2 de su primera carta en el versículo 4, hablando acerca de un templo espiritual. El apóstol Pedro dice: acérquense a Cristo, que es, número 1, la piedra que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió y es preciosa para Él. De este modo, también ustedes son piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Vean qué hermoso. Usted y yo somos parte del templo, somos una piedrita también, y una piedrita que está viva y que se está utilizando para hacer la edificación espiritual en la cual el Señor mora. Así dice Pedro, van a llegar a ser un sacerdocio santo, para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Esos sacrificios son los que le agradan a Él. En primer lugar, el apóstol Pedro habla del fundamento. ¿Y quién es el fundamento de la iglesia? El fundamento, hermano y hermana, es Cristo. El mismo Jesús lo decía en Mateo capítulo 16, versículo 18. Construiré mi iglesia sobre esa roca, hablando de Él, no hablando de Pedro. No se enrede. Jesús no está hablando de Pedro cuando habla de construir la iglesia sobre un fundamento. El único fundamento sobre el cual está construido la iglesia es Cristo mismo, del cual dice que las fuerzas de la muerte no la podrán derrotar. Y si no le ha quedado claro, el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11 dice: el único cimiento válido es Jesucristo. Nadie puede poner otro distinto. Entonces Jesús hablaba de Él y Pablo habla de Jesús. El único fundamento sobre el cual podemos construir cualquier cosa, hermano y hermana, y que no se caiga, es Jesús. Usted ve las grandes inundaciones, usted ve cómo grandes edificios, cómo edificaciones se las lleva totalmente el agua, porque no están fundamentadas sobre una roca, y cómo el agua viene inmediatamente y se lleva todo en banda. Sin embargo, si usted edifica en la roca inconmovible de los siglos, aquello que usted construya nunca se va a caer. Sin embargo, venimos leyendo que esa piedra, el mundo allá afuera no la quiere recibir. Ese fundamento, el mundo lo ha despreciado. El mismo Jesús decía en Mateo capítulo 22, versículo 42. Entonces Jesús les preguntó: ¿han leído alguna vez en las Escrituras aquello que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal? Jesús se va al Salmo 118, en la cual habla exactamente ese versículo que él está retomando. Qué interesante, dice Jesús. El Señor lo hizo y es maravilloso. El que tropiece con la roca de la verdad se hará pedazos, y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Esa analogía de la piedra me llama poderosamente la atención, porque estamos hablando de una piedra de gran tamaño que puede causar muchísimo daño. Dice que el que pegue contra esa piedra quedará hecho pedazos, y el que esa piedra le caiga encima quedará pulverizado. Y qué interesante es, una cosa es estar sobre la piedra y otra cosa es que la piedra le caiga encima. Por eso es muy importante que en esta noche, hermano y hermana, usted y yo nos ubiquemos en qué lado de la piedra estamos. O estamos sobre la piedra que es Cristo, y sobre ella estamos edificando el templo del Señor, ese templo espiritual, o si estamos debajo de la piedra, peligrosamente quedaremos pulverizados. ¿Quién tiene la respuesta? La respuesta la tiene usted. Cuando un pecador cae sobre la roca, queda quebrantado. Sin embargo, ese quebranto se va a convertir en un fundamento para él, en su salvación. El problema es que todo hombre y toda mujer
que rechace esa piedra, va a ser esa misma roca la que le va a caer encima y lo va a pulverizar. Aquí tenemos una imagen muy importante y relevante acerca del ministerio que Cristo efectúa en la vida de las personas. O Cristo se puede convertir en un fundamento sobre el cual yo construya, o Cristo se puede convertir en aquella roca que me aplaste. El que tiene oídos en esta noche para oír, es importante que oiga. El mismo apóstol Pablo, volviendo a tomar la analogía de la piedra, en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22 nos dice: con Cristo mismo como piedra angular o piedra principal, unidos a Cristo, dice Pablo, formamos parte del bien armado edificio, que va construyéndose hasta que sea el templo santo del Señor. Ustedes, dice Pablo, unidos a Él, forman también parte de ese lugar en el que Dios mora por medio de su Espíritu. Vean qué hermoso. Usted y yo somos llamados por el apóstol Pablo piedras vivas, no piedras muertas. Son piedras vivas que están unidas en un edificio que se va armando excelentemente bien porque está fundado sobre el Señor Jesús. Entonces, unidos nosotros a ese edificio, vamos incrementando la obra de Dios hasta el día en que el Señor venga. Jesús se convierte en la piedra del ángulo. El apóstol Pedro lo vuelve a retomar en la primera carta, capítulo 2, ahora en el versículo 6 al 8, cuando nos dice, como dice la Escritura. ¿Qué Escritura está mencionando Pedro en este versículo 6? Está mencionando el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 28, 16, cuando dice, yo pongo en Sión una piedra que es la principal, es la piedra escogida y es la piedra preciosa, y el que confíe en ella jamás será defraudado. Hermano y hermana, el mundo te puede defraudar, tus hijos te pueden defraudar, tu jefe te puede defraudar, el gobierno te puede defraudar, claro que sí, pero el único que confíe en la piedra inconmovible de los siglos, ese nunca será defraudado. Por eso es que hay un llamado claro: confía en el Señor y Él hará. Si tu confianza está en la Junta de Protección Social, si tu confianza está en los bancos, si tu confianza está en tu salario, hermano y hermana, estás perdido. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y el apóstol Pedro nos dice, para ustedes los creyentes, esa piedra es preciosa. Pero para los que no creen, la piedra que los constructores despreciaron ha llegado a ser la piedra más importante. Es una piedra con la cual, dice Pedro, esos que no han creído van a tropezar. Y una roca que hará que caigan. Tropiezan. ¿Por qué tropiezan? Porque no obedecen la palabra, ya que para ello estaban destinados. Tropezar con la piedra es hacer caso omiso a la vida agradable y santa que Dios le pide a sus hijos e hijas. Eso es tropezar. Muchos en este momento están tropezando, viven su vida en un puro tropiezo, totalmente se golpean contra la piedra cuando toman malas decisiones, constantemente se están autodañando contra la piedra. ¿Por qué? Porque están sumidos en vicios, en placeres del mundo. Entonces son ellos mismos los que se están golpeando y se están dañando. Tropezar contra la piedra es precisamente no obedecer la palabra del Señor. Y el que no obedece, hermano y hermana, y tenemos que volver a decirlo, y no vamos a cansarnos de decirlo, no obedecer al Señor, desoír sus mandamientos, será tarde o temprano una
ruina para todos aquellos que persistan en esta conducta. Cuando hablamos de la piedra, es muy hermoso porque esa analogía de la piedra aparece en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 118, como vimos ahora, Jesús es la piedra del ángulo. Y en Isaías, como lo vimos ahora, es la piedra de tropiezo. ¿Por qué es una piedra de tropiezo? Porque el desobediente siempre va a pegar contra la piedra. Siempre. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, siempre nos llevamos un buen golpe. Y ese golpe fue contra la piedra. Fue contra la desobediencia. La piedra de fundamento en Isaías 28, la piedra supernatural en Daniel capítulo 2, la piedra que le dio agua a Israel en el desierto, según 1 Corintios capítulo 10. Vean qué hermoso, cómo esta roca simboliza precisamente al Jesús en el cual Él anhela que nosotros edifiquemos sobre Él. O edificas, o estás sobre la piedra, o hermano y hermana, la piedra tarde o temprano te puede pulverizar, tarde o temprano te puede dañar, te puede causar muchísimos males, muchísimas tristezas. Y Dios no quiere que eso te suceda. Dios quiere que te apropies de esa piedra preciosa que es el Señor, que te afirmes en Él, que te agarres de Él, no te agarres de nada que no sea Jesús, no confíes en nada que no sea Jesús. Si lo haces, te irá bien. Si no lo haces, esa piedra nos va a despedazar, esa piedra nos va a pulverizar, y cada cosa que hagamos, siempre tropezaremos con la piedra. Cuando fracasas, es porque tropezaste con la piedra que es Jesús. Cuando tomas una mala decisión y terminas llorando, es porque tropezaste con la piedra que es Jesús. Dile a tus hijos, dile a tus compañeros, que cada hierro, que cada error, que cada mala decisión, que cada lágrima por situaciones en que nos metemos que nunca teníamos que habernos metido, cada efecto de ese acto que hemos cometido es un tropezadero con la piedra. Es muy importante que obedezcamos al Señor, que atendamos su palabra, que atendamos sus mandamientos, porque es la única manera que a usted y a mi hermano y hermana nos puede ir bien. Padre, una vez más, gracias Señor por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has dado para venir delante de tu presencia y escoger un buen momento para buscar de tu rostro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que podamos atesorar en esta noche lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Confiar en ti, obedecer tus mandamientos, alejarnos de lo que nos daña, buscarte en espíritu, reconociendo lo malo que están estos tiempos, los peligros en los que nos desenvolvemos mañana, tarde y noche. Que podamos ser oidores, hacedores y no olvidadizos de tu palabra. Tu palabra ha corrido, tu palabra, Señor, ha sido esparcida y hará lo que tú has establecido que ella haga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano y hermana, le invito para que mañana lunes 8 de la noche nos acompañe un lunes más para que hablemos de Jesús. Todos los lunes hablamos de Jesús y mañana lunes vamos a estar hablando en la consecución de los 250 acontecimientos cómo muchos discípulos abandonan a Jesús. Muchos vienen y buscan al Maestro, como lo hemos estado viendo, lo buscan porque el Señor les dé de comer, porque les dé un trabajo, porque les busque pareja, porque les ayude en una necesidad económica, porque los sane. Otros lo buscan en espíritu y en verdad, agradecidos por las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en sus vidas. Pero muchos lo abandonan. Cuando ya reciben lo que ocupaban, se van. Otros, como no reciben nada, o porque pidieron mal, o porque creyeron que simplemente era un chasquido de dedos y el Señor tenía que responderle, no entendieron la manera como Dios hace las cosas,
entonces terminan yéndose. Mañana vamos a hablar de todos aquellos que inician la causa de Cristo y después terminan abandonando. Y hablaremos de por qué. Yo le bendigo en esta noche. Inicia una semana, que sea una semana de bendición para su vida, para su familia, que todo lo que usted toque venga con un poder del Altísimo, que sea usted bendición donde quiera que se encuentre, con todo lo que diga, con todo lo que haga, que el Señor sea honrado y glorificado a través de usted. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.